Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 25 con el tema de Dios quiere dar su justicia. Vamos a ver Romanos capítulo 4 del versículo 1. Romanos capítulo 4 del versículo 1 así dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Hasta el versículo 9 he leído. Nosotros estamos estudiando constantemente sobre la redención eterna. Es muy importante, ¿no? Porque más que todo, la obra de Jesucristo tiene gran valor. Jesucristo fue establecido sumo sacerdote celestial. Él hizo la redención eterna para que toda la gente que sean como justificados, santificados y perfeccionados. Pero el problema es que nosotros no tenemos la vista a ver lo que Jesucristo había hecho en el cielo. Única opción para creer en Jesucristo solamente debería creer en la Biblia. Por eso, ¿no? Una persona si quiere creer en Dios, sí tiene que considerar la Biblia como Sagrada Escritura, ya tiene que en su corazón permaneciendo como la palabra de Dios. Alguna persona está estableciendo su propio pensamiento, su propia idea más fuerte que la palabra de Dios. Por eso no alcanza a entender la verdad. Después de cometer Adán y Eva, todos los seres humanos fueron convertidos como pecadores. Como lo que está escrito Romanos capítulo 5, el versículo 12. Así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Significa que sin nuestra obra, nosotros fuimos transformados como convertidos pecadores. Nada que ver nuestra buena obra ni mala obra, lo que había sido pecadores.
suficiente. Como lo que había sido pecadores, ya se va al infierno. Por esa razón, Dios quería salvar a nuestra alma y espíritu a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo podía cubrir toda maldad, todos nuestros pecados. En el momento que Jesucristo murió en la cruz, antes de morir, Él estaba declarando, como decía, consumado es. San Juan capítulo 19, el versículo 30, claramente Él dijo, consumado es. ¿Con qué propósito Jesucristo vino al mundo del cielo? Para salvar a nosotros. Por fin, quitando el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, decía que consumado es. Depende de Jesucristo, ya llevando todos nuestros pecados, presente, pasado, futuro, y luego hizo la redención eterna. Esa es buena noticia. Pero al escuchar esta palabra, entre los seres humanos están pensando, creo que Jesucristo es Salvador, pero Él murió con el pecado original. Jesucristo murió en la cruz, pero Él llevó el pecado pasado. Siempre se queda otro pecado en su corazón. Siempre se queda iniquidad en su corazón. Pero nunca puede adquirir la justicia de Dios. Nunca puede creer que Dios le llama como justo. Porque siempre está bajo la ley. Siempre está sintiendo condenado. Porque siempre piensa que debería cumplir el mandamiento de Dios. Pero el periodo de existencia de la ley, un día Jesucristo estaba diciendo, todos los profetas, la ley, hasta Juan el Bautista. San Mateo capítulo 11 está diciendo, hasta Juan el Bautista. Así claramente está poniendo periodo. Cada país, cuando para establecer presidente, tiene periodo. En Chile, ¿cuántos años tiene periodo? 4 años. ¿Cómo puede ser como igual que Corea del Sur? ¿No? Corea del Sur no puede ser 2 veces. Cada 4 años debería cambiarlo. En este año ya hay votación. Falta 9 días. Entonces, aunque quiere ser como presidente entre 20 años, 50 años, pero si establece la ley, siendo presidente, solamente puede existir 4 años una vez. Si así dice, entonces ya no puede ser más. Pero en Chile, no se mueve. Segunda vez, no hay elección. Pero una vez descansa, otra vez se puede. Pero en Corea del Sur, nunca, jamás puede volver otra vez. Solamente una sola vez a la vida. Cada país hay diferente, ¿no? Ya. Lo mismo, nosotros tenemos que saber. Jesucristo estaba de todos los profetas, la ley hasta Juan. Hasta Juan, desde Moisés hasta Juan. Eso es periodo de Antiguo Testamento. ¿Qué significa Antiguo Testamento? Dios había establecido pacto con los hombres. Si pueden cumplir mandamientos de Dios, si pueden hacer buenas obras, si pueden cumplir todos los mandamientos de Dios, serán salvos, tendrán la vida eterna. Es muy fácil de comprender. Se hace bien,
puede recibir la vida eterna. Pero el problema es que ninguno puede ser justificado delante de Dios por su obra. Romanos capítulo 3, el versículo 24. Claramente estaba diciendo, por eso Jesucristo tenía que renovar el pacto, abrogando, estableciendo el pacto nuevo. Por eso en la ceremonia de Santa Cena, última cena, Jesucristo estaba repartiendo pan y vino. Decía que pan es mi cuerpo, la copa de vino es la sangre que estoy derramando para dar perdón de los pecados, establecer el nuevo pacto. En el nuevo pacto, como Nuevo Testamento, no acompaña nuestra buena obra, sino que de la obra de nuestro Señor Jesucristo suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Pero Satanás siempre está engañando a la gente. No es suficiente. Usted también tiene que agregar, tiene que aumentar su obra con la obra de Jesucristo. Por eso puede llamar a Jesucristo como mi Salvador, pero en su corazón nunca está sintiendo como justo. Ya, mi pregunta es, ¿Abraham era justo o pecador? Ya, respondan. ¿Abraham era justo o pecador? Las dos cosas tienen razón. ¿Por qué? Él era pecador. Él era uno de descendiente de Adán. Recibió el pecado. Pero un día él creyó en Jehová. También Dios podía descubrir la fe de Abraham. Y luego dijo así, tú eres justo. Su fe fue contada por justicia. Esta palabra, y lo mismo que tú eres justo. ¿Cuándo Dios puede llamar a la gente como justo? ¿Cuándo? Si alguien ofrenda 10 millones de dólares, en aquel entonces era justo. Si una persona que nunca comete nada, se queda en su habitación, entonces no va a cometer nada. Entonces, durante 20 años o 30 años, ¿sí será justo? No. Solamente hay condición. Uno que cree en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, y por eso Dios le perdonó todos sus pecados. La gente, si cree en esta palabra, su fe será contada por justicia. Será como igual que Abraham. Ninguna diferencia hay. Por eso, en la Biblia sale, ¿no? Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno. ¿En qué momento? En el tiempo de nacimiento. Pero ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Solamente justo, como igual que Abel. Abel recibió el testimonio de Dios, que Dios había dicho, tú eres justo. Hebreos capítulo 11, el versículo 4, claramente está diciendo, su fe fue contada por justicia, porque él podía recibir el testimonio de Dios. Dios directamente le llamó, Abel, tú eres justo, porque en el corazón de Abel, considerando la oveja que estaba matando para ofrecer ante el Señor, eso es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. En vez de mí, Jesucristo está muriéndose. Por eso nosotros tenemos que creer, Jesucristo, ¿con qué propósito murió en la cruz? Para intercambiar, muriéndose Él y salvando a nosotros.
Como igual que esta palabra, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14, como dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, en el corazón de Dios, considerando que el día que murió en la cruz Jesucristo, Él era representante de nosotros, en vez de nosotros ya murió. Por eso, considerando en el corazón de Dios, ya había muerto todos los hombres del mundo. Uno murió por todos, luego todos murieron. Pero en su mente, en su corazón, ¿cómo se siente? ¿Murió o no murió? No, estoy viva. ¿Quién está engañando? Satanás. Por mucha gente no está confiando en su sentimiento, en su pensamiento. No cree en la palabra de uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, ya, tiene que pensar simplemente, ¿Jesucristo murió en vez de usted o no? Sí. ¿Usted murió o no? No. ¿De qué aprovecha eso? No tiene nada que ver. Otra vez, ya. ¿Jesucristo murió en vez de usted o no? Sí. ¿Por eso usted murió o no? Sí, claro que sí. Porque Dios así considera. Se había muerto, entonces, un muerto, ¿dónde hay más condenación? Ya había sepultado, había ya condenado. No hay más condenación. Porque había unido junto con Jesucristo. Juntamente con Jesucristo fuimos bautizados, muriéndonos en la cruz. No por físicamente, ¿no? Sino que Jesucristo de su manera, por la manera de Dios ya había hecho. Por eso nosotros tenemos que respetar. Señor, gracias. Sin mi permiso. No es necesario nuestro permiso, porque ya eso es el proyecto del Señor para salvar a nosotros. Jesucristo murió por todos, luego todos murieron. Por eso todos los hombres del mundo tienen derecho para recibir el perdón de los pecados, tienen derecho para ser salvos. Pero Satanás está engañando. No, tú eres pecador, tienes que cumplir el mandamiento de Dios. No es así, porque ya había pasado el periodo de existencia de mandamiento de Dios para ser salvo. Únicamente para ser salvo por la fe, sin la obra. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que repetir? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que publicar? Pero todavía la gente quiere ver su condición. Cuando yo participo en el culto, cuando yo ofrendo al Señor, cuando yo leo la Biblia, orando al Señor, me siento muy tranquilo, como si fuera salvo. Pero si falla algo, entonces se siente pecador. ¿Dónde está la fe verdadera? Ya, volvamos. Romanos capítulo 4, según la palabra de Dios, así dice. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué significa? Abraham sí hubiera sido justificado por su obra, porque ya habría hecho gran obra, ofrendado hacia su hijo Isaac, quería ofrendar, ¿no? Haciendo holocausto. Por eso él había sido justo, entonces tiene algo de glorificarse por sí mismo, pero para Dios no. Así dice. ¿Por qué? Dios no quería justificar a la gente al ver la obra del ser humano, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya, nosotros podemos seguir en esta palabra como dice
el versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Escritura es la Biblia, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Ya, creer. Creer es diferente que hacer buenas obras. Creer funciona en el corazón. La creencia funciona en el corazón. Un día llegó la fe verdadera en su corazón, que tu descendiente iba a ser así, iba a nacer, iba a morir. Por eso Abraham de lejos vio el nacimiento de Jesucristo, de lejos lo vio que Jesucristo iba a morir en la cruz, lo vio Jesucristo, iba a resucitar. De lejos, ¿cuántos años? Uno de 2000 años. Porque pasando de 2000 años, Jesucristo nace. Pero Dios mostró la vida de Jesucristo ante Abraham. En Gálatas capítulo 3, Dios le dio buena noticia, tu simiente. Dentro de esa palabra está ubicada Jesucristo. Pasando, aunque 2000 años, ya Jesucristo iba a cargar todos mis pecados, iba a morir en la cruz, iba a hacer la redención eterna, ya iba a terminar mi condenación. Al creer en esa fe, Dios cuenta. Eso es, por la fe, Abraham, tú eres justo salvo. Entonces cada uno de nosotros también, nuestra fe, ¿cómo fue justificado delante de Dios? Mientras tanto que dejó alcohol, mientras tanto que dejó droga, mientras tanto que estaba transformando más bueno, anteriormente era maldito, un grupo de banda que robando, asaltando. Y ya no es así, ninguna cosa sirve para ser salvo. Porque para ser salvo no tiene la condición de nuestra obra, sino que creer de lo que Jesucristo hizo, la redención eterna, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Ya está saliendo nombre de Abraham. Segundo, sale el nombre de David. David era pecador. Pero un día él halló la gracia de Dios. Él había sido salvo. Ya, veamos, ¿cómo dice? 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué significa? Uno que trabaja, salario no será como gratis, ¿no? O gracia, sino que deuda. Por eso el amo, si no le paga a su empleado, será deudor. Es decir, que Dios no quiere ser deudor de nosotros. Cuando nosotros hacemos bien, Él tiene que darnos la vida eterna, la salvación. Entonces Dios no quiere ser como deudor. Por eso Dios quiere dar a nosotros la salvación por la gracia. Ya, 5. Mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío. Ya, repita conmigo. Sino cree en aquel que justifica al impío. 1, 2. Sino cree en aquel que justifica al impío. Impío. Observando, ¿no?, en diccionario, impío no es justo ni perfecto, sino que como impío es como tipo pecador, inmundos. Dios justifica al impío. Wow. Este maldito, ¿cómo puede justificar? Cuando Dios justifica al impío, impío será más peor o será justo. Será justo. Porque Dios le justifica. Tú eres justo. En aquel entonces, anteriormente había sido como impío, pero de repente, al aceptar la obra de Dios, será
limpio, será justo. Pero hay condición, porque Dios justifica al impío. Nosotros podemos encontrar la pareja de la Biblia, ¿no? Romanos capítulo 5, el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Significa que estaba siendo pecador, pero Jesucristo murió por los pecadores. Por eso, según la vista de Dios, cuando Jesucristo se resucitó, al ver a los impíos, ya no se ve como si fuera impío, sino que todo justo. Por eso tiene que avisarle: tú eres justo. Tú eres justo de primero. Dios nos habla: tú eres justo. Ser humano tiene razón. No, Señor. Es como igual que Pedro, cuando escucha la voz de Dios en el libro de Hechos capítulo 10, apareció Dios, decía que coma Pedro. Y entonces al observar de cosas, solamente estaban inmundos, reptiles y animales inmundos como cerdos, etcétera, etcétera. Nunca jamás metía en mi corazón la carne inmunda. No, Señor. Pero otra vez salió la voz de Dios: ¡coma, Pedro! ¡No! Dios decía: no diga más inmundo, porque había limpiado Dios. ¡No! ¿Quién ganó? Pedro ganó contra Dios. Maldito era. Dios había dicho: no diga más impíos. Ya yo había limpiado todo. Entonces, ¿cómo tenía que creer? Dios había limpiado, entonces simplemente tenía que creer. Pero se quedó duda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Justamente llegó mensajeros que fueron enviados por medio de centurión Cornelio. Ya ellos pidieron a Pedro para que visitara a la casa de Cornelio. Al llegar a la casa de Cornelio, ya él estaba rodilleando ante Pedro. Decía que: Señor, hace poco día apareció un ángel, me decía que invitara a usted, porque usted va a predicar sobre la palabra de Dios acerca de la salvación. A través de su palabra nosotros seremos salvos. Pedro estaba entendiendo. Siendo judío, no estaba conversando con los gentiles, es prohibido por la ley, pero Dios dice que nunca nada puede decir que son inmundos, impíos, todos son limpios, justos. Por eso él estaba empezando. Jesucristo murió con el pecado del mundo, Jesucristo se resucitó para justificar a cada uno de nosotros. Mientras tanto, él estaba predicando acerca de la sangre de Jesucristo. Ya se cayó el Espíritu Santo del Señor, recibiendo el perdón de los pecados en sus corazones. Recibió la salvación, Cornelio y su familia. ¿Qué significa? ¿Dios justifica a los justos? No. Dios justifica a los impíos. Por eso, si usted piensa que usted es impío, uno de pecador, ya basta. Dios justifica. Dice que Dios le llama: tú eres justo. No, Señor, soy pecador. Mire, no diga más, porque mi hijo amado murió en vez de usted, en vez de ti. Ya mi hijo amado canceló el precio de todos sus pecados, para que fuera salvo, perfecto, justo.
ser humano únicamente puede hacer esta cosa. Amén, Señor. Gracias. Desde hoy yo soy justo. Así tiene que testificar. Por eso, con esta forma, este sentido, el rey David estaba hablando. El versículo 6 de Romanos capítulo 4 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Ya, atribuye justicia sin obra. Por favor, repita conmigo. Dios atribuye justicia sin obra. Ya, repita otra vez, por favor. Sin obra. ¿Qué significa? Dios va a justificar a la gente sin obra. Sin obra, sin obra. ¿Qué es esto? Sin obra. Sin obra es sin obra. No tiene relación nada de su buena obra, mala obra, nada sirve, nada sirve. Solamente la sangre de Jesucristo, solamente la redención eterna que hizo Jesucristo, nada más. Por eso el versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Quién había sido perdonado? Uno que cree. Porque Dios me justificó, aunque yo era pecador. Dios me justificó a través de la sangre de Jesucristo. Perfectamente me justificó, me llama justo. Por eso yo acepté esto, cubriendo cuyas iniquidades son perdonadas. De primero, perdonadas. ¿A quién perdonó? Dios perdonó. ¿Por qué? Jesucristo murió en vez de nosotros. Y cuyos pecados son cubiertos, tapando ya. El versículo 8, ¿cómo dice? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Wow! Dios no me inculpa. ¿Qué significa? No va a condenar. Ninguna condenación ahí para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación ahí para los que están en Cristo Jesús. Es como igual que, ¿no? Ya, en la época de Noé, Dios iba a destruir todo por diluvio, pero dentro de arca, en el arca de Gofer de Noé, nunca iba a fracasar, nunca iba a destruir. ¿Por qué? Esa es la promesa. Entrando en el arca, quedando fuera de arca. Aunque hay diferencia de distancia, como 5 metros, totalmente será diferente el destino. Uno muere, uno salva. En Cristo Jesús, ¿cuándo puede ingresar? En Cristo Jesús. Uno que cree que Jesucristo murió en vez de mí, para salvarme. Él me salvó. Él hizo la redención eterna, ya me justificó. Por eso Dios me llama justo. Con esta fe puede servir al Señor. Ya, Romanos capítulo 5, el versículo 18. Así dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la verdad, por la transgresión de Adán ya llegó condenación a todos los hombres del mundo. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Significa que a través de la justicia de Jesucristo, a través de la obediencia de Jesucristo, ya automáticamente va a llegar la justificación de vida, porque el que cree en Jesucristo será salvo. El versículo 19, más claro, como dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, ya repita conmigo, todo por favor, así también. A mí me gusta esta palabra. Así también. Igual modo. 100%
había sido condenado a través de maldito. ¿Quién es? Adán. Por su culpabilidad, por su desobediencia, yo fui condenado. Así también, 100% por la obediencia de uno. ¿Quién es? Jesucristo. Obedeció, cargando el pecado del mundo, fue condenado, derramando toda la sangre, hizo la redención eterna, se resucitó. Por su obediencia, yo puedo ser justo. Así dice, justo. Exactamente está diciendo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, como dice, justos. 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 Serán constituidos justos por la obediencia de Jesucristo. Pero mucha gente están cambiando la palabra. Para ser justo, tiene que obedecer por sí mismo. Cada uno tiene que cumplir mandamientos de Dios para ser justo. Para ser salvo, ¿cómo tiene que hacer? Con todo corazón, ya, con todo corazón tiene que cumplir el mandamiento de Dios. Para ser salvo justo. De ninguna manera. Ya se equivocó. Está caminando mal. Todavía no se arrepintió de su camino. El arrepentimiento es decir, que no tiene que caminar ese camino que quiere ser salvo por su obra. Ya, regrese, se equivocó, regrese a Dios. Regrese al pacto nuevo. Maravilloso es que en mucha parte de la Biblia está explicando el Evangelio, pero no se ve. Tampoco puede creer. ¿Por qué? Está siendo ciego, está siendo sordo. ¿Por qué? No puede comprender. ¿Cómo puedo ser justo? No, yo soy pecador. Siempre se graba. Yo soy pecador. Hasta morir, yo soy pecador. Jactanciándose, yo soy pecador. ¿A dónde va el pecador? Al infierno. El día de hoy así terminamos. Ya, gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la clase del Evangelio. Escudriñando de la palabra de Dios, dice que por la desobediencia de Adán, todos los hombres del mundo fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de Jesucristo, todos los hombres puedan ser justos ante Dios. Por la fe, solamente por oír, creer de lo que Jesucristo hizo, la redención eterna. Él nos santificó, justificó y perfeccionó. Gracias, Señor, por haber dado este entendimiento. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.